¿Qué vivían tus padres antes de concebirte? ¿Qué vivías tú antes de concebir tus hijos? ¿Qué situaciones estaban viviendo durante ese proceso de gestación? Estos y muchos otros detalles durante ese periodo de concepción, gestación y nacimiento son vitales en el momento de determinar ese primer guión de supervivencia de cualquier ser humano. Ese primer guión tuyo, mío, de tus hijos y de todas las personas que vivimos en este planeta. Una historia sumamente interesante. Si alguna vez una historia te ha atrapado lo suficiente como para que estés allí, atento, prestando atención, aprendiendo a través de esas experiencias de otros, pues este espacio es para ti. Historias de vida. Historias de vida a partir de estos ciclos Vibra Connection. Personas que han decidido, que han tomado la decisión y que han realizado cada uno de estos ciclos, nos están contando sus experiencias, nos están contando cómo todo este proceso terapéutico, cómo todo este proceso de reencuentro les ha permitido transformar su vida, les ha permitido sentirse mejor. Hoy con una invitada muy especial, acá la voy a conectar, ella se llama Teresa Triana, una persona que le ha correspondido, por supuesto, como lo hemos escuchado en nuestras anteriores historias, transitar sus propios caminos, darse cuenta que es aquello que con lo cual debe reconectar, aquello con lo cual debe sanar, aquello que de alguna forma le ha sido incluso heredado. Muy bien, Tere, ya estás por ahí viéndonos. Por favor, envíame un mensajito a través del chat para poderte conectar en este momento. Muy bien, mientras tenemos acá el contacto con Tere, recuerden que estamos en este momento en las inscripciones para nuestros ciclos expansivos y pueden participar del transgeneracional, proyecto gestacional y de nacimiento y legado de amor de madres a hijos. Un proceso hermoso, un proceso bastante revelador, donde a través de transitar una serie de regalos, que así es como les llamamos, pues vas descubriendo para qué estás en la vida de tu hijo, para qué tu hijo está en tu vida, cuál es ese propósito, qué es lo que vienen a enseñarse, qué es lo que vienen a aprender. Y lógicamente en ese guión, en esa historia, en esa obra de teatro, pues también hay muchísimos actores involucrados. Ustedes como madres, sus hijos, los padres, los hermanos, los abuelos, ¿qué rol cumple cada uno en esa historia? ¿Qué rol cumple cada uno en la historia del otro? Así que acá ya estoy ubicando a nuestra invitada del día de hoy. Muy bien, qué rico quienes se van conectando. Tere, ¿me estás escuchando por ahí? Escríbeme por favor en el chat para poderte conectar. Muy bien, chicas y chicos. Qué hermoso ha sido estar todos estos días con ustedes, acompañándolos con todas y cada una de estas historias tan bellas, tan significativas, donde nuestras invitadas abren su corazón, nos enseñan el camino que ellas transitaron y nos permiten descubrir que sí podemos sanar, que sí podemos avanzar y vivir una vida muchísimo mejor. Muy bien, por acá ya se conectó Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás? Qué Muy rico bien. este espacio. Cuéntame si me estás escuchando bien.
Sí, Mónica, súper. Perfecto. Ahora sí, justo les estaba contando pues a las personas que se van sumando a este live que en tu proceso, como hemos escuchado en el proceso de las invitadas, lógicamente hay muchos desafíos, hay historias que a veces nos conmueven, que a veces nos hacen sentir alegres, felices y otros momentos donde también se nos apaga un poquito y se nos apacharra un poquito el corazón. Así que bienvenida Teresa, nuestra invitada del día de hoy. Qué rico que nos estés acompañando con tu historia, con tu proceso, con tu camino. Cuéntales un poco a las personas que nos acompañan quién es Teresa. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y un saludo muy especial a los que están conectados, viendo escuchar esta historia de vida o de cambio más bien. Eh, yo llevo en un proceso, soy Teresa Triana, soy cosmetóloga, mamá de 2 hijos, esposa, empresaria, hermana, hija, todo lo que influye a ser un ser humano queriendo avanzar. Parte, llevo conociendo a Mónica alrededor de 6 años y un promedio de 5 o 4 años en el proceso de bioreprogramación y lo que ella va a empezar mañana, hice parte de intentarlo por ahí 3 veces. Entonces es algo maravilloso. Muy bien, Teresa, sí. Ahora que tú mencionas eso de intentarlo, pues sí, justamente el ir dando pasos implica que a veces nos atemorizamos, implica que a veces, y uy, ¿cómo continúo? Y entonces, ¿qué sigue? O se están removiendo muchas cosas en mí, en la familia, porque tengamos muy presente que en el momento en que vamos moviendo todos esos hilos transgeneracionales, todos esos hilos personales, en esa medida los hilos familiares también se van moviendo. Es como una red etérica, es como una telarañita. Imagínense en una telarañita. Cada uno de esos hilos, si mueves uno, se mueven todos. Así es el inconsciente familiar. Son todos esos hilitos invisibles que nos conectan unos a otros. En tu caso, Tere, ¿cómo ha sido ese proceso de ir moviendo todos esos hilitos invisibles? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando empecé el proceso con Mónica de descubrir qué era eso que hacía falta, supuestamente para ayudar a mi hijo, en este caso busqué la ayuda fue porque eh, tenía unos supuestos inconvenientes con mi hijo mayor. Uh Y -huh. la sorpresa mía fue encontrar que el problema era yo, no era mi hijo, que mi hijo era el reflejo de lo que yo había vivido y de lo que estaba viviendo. Entonces, cuando empecé como el proceso de conocimiento de qué se trataba todo este cuento, empecé con muchas dudas. Uno, porque era un tema muy desconocido en ese entonces. Estudiábamos en un colegio católico, entonces Uh confrontaba -huh. muchas cosas de las creencias que podían y no podían ser frente a hacer un cambio de idea, de algo que veníamos ya programados para buscar otra alternativa de solución a posibles problemas. Uh -huh. Entonces, al iniciar lo dudé mucho, fui como con incredibilidad, dudé mucho seguir en el proceso porque pensé que este proceso era en contra de lo que yo creía en la parte de religión, o sea que de pronto me iba a poner a dudar de esa parte religiosa eh, y descubrí que no, que también están muy conectados, que tiene mucho que ver, solo que se ve de forma diferente, pero va dirigido hacia el mismo punto, el amor, la tranquilidad y calidad de vida. Esto también nos da calidad de vida. Entonces ha sido un proceso muy bonito. No sé, con Mónica he realizado varios ciclos, todos al inicio para poder llegar al punto en el que estoy hoy, que me falta muchísimo todavía, para ir descubriendo como eso que quería encontrar para ayudar a mi hijo. Eh, Hubieron días de muchas dudas, días de reconocer de dónde venimos, Uh -huh. dudas de si seguir o no seguir.
Es un proceso muy bonito, pero realmente es gratificante cuando uno va encontrando respuestas desde el ser, desde lo que es cada persona. Efectivamente, entrar en contacto con esas creencias que tenemos tan arraigadas y que justamente lo que nos transmiten nuestros padres, lo que nos transmiten todos nuestros ancestros y lo que como sociedad procuramos construir se basa en una serie de creencias, ¿cierto? Y esas creencias son las que nosotros, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos teniendo una serie de experiencias, de vivencias, pues lógicamente vamos a ir corroborando y confrontando para darnos cuenta si esa creencia como tal es aquella con la que queremos continuar o si hay una modificación que podamos realizar y nos permita una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, cuenta por ahí alguna de las historias y creo que Tere la ha escuchado, y es que una mamá preparaba unos alimentos muy deliciosos y para las fechas especiales hacía pavo. Entonces cogía ese pavo y le cortaba las dos colitas, las dos puntas del pavo, ¿cierto? Y lo colocaba pues en aquellos recipientes que era para llevar al horno y pues poder cocinar el pavo. Entonces le quedaba delicioso, sin embargo ella decía, no, es que no es como le queda a mi abuelita. Algo le falta, yo tengo que complementar esta receta porque además era una receta familiar, la preparaba ella, su mamá, su abuela y obviamente su abuela, pues se lo heredó a la bisabuela. Muy bien, afortunadamente la abuela todavía existía y esta mamá se fue a consultarle a la abuela, abuelita, yo preparo la receta familiar para las fechas especiales de esta y esta manera, pero es que no me queda como le queda a usted. Ah, la abuelita entonces empezó como a repasarle toda la receta, toda la historia y aprovecharon y la hicieron en ese momento. Oh, sorpresa. Cuando aquella señora, aquella mamá va y se da cuenta que la abuelita ya no le cortaba las dos colitas a ese pavo. Oíste, abuelita, pero no se supone que lo que le da el sabor delicioso a esa receta es cortarle esas dos colitas. ¿Quién te dijo eso? No, mija, si es que yo le cortaba las dos colitas era porque mi horno y el sartén donde colocaba el pavo era muy chiquito y no me cabía, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, a veces esa serie de creencias que nosotros creemos que son inquebrantables, resulta que se han generado por una situación específica y a veces terminamos por dejar de darnos oportunidades bellas en la vida porque creemos que los caminos se transitan de una sola manera o de la manera como mamá, papá y nuestros ancestros les correspondió transitarla. Entonces, Tere, cuando te vas dando cuenta que no, en realidad todas estas nuevas terapias complementarias hacían parte también de un camino desde el amor. Entonces, ¿qué sucedió contigo? ¿Cómo te acercaste a ellas? ¿Ya cuál era tu sentir? Eso es algo, bueno, el paso a paso es complicado porque es uno darse cuenta de dónde viene y cómo viene y qué heredamos de nuestros padres, pero también es saber ellos de dónde vienen y cómo vienen y ellos qué heredaron de sus padres. En mi caso particular, yo fui criada por un papá muy psicorrígido, una mamá más bien sumisa. Entonces eran los papás de antes que el hombre era el que mandaba y la mujer era la que agachaba la cabeza. Y circunstancialmente pues se unieron como pareja. Uno siempre busca soluciones cuando o ve más allá de los seres humanos, es cuando uno tiene hijos, en mi caso, que soy mamá. Entonces tenía un conflicto emocional. Mi hijo en ese entonces tenía un conflicto emocional donde no rendía en el colegio, donde se dispersaba, donde no había comunicación, donde todos los días como mamá uno buscaba como por qué no es igual o por qué pasa esto y por qué no es normal como los otros, qué es lo que está pasando acá. Entonces cuando entré a bioreprogramación,
con Mónica y empezamos como a hacer ese estudio, realmente es de qué es lo que yo le transmito a mi hijo y empezamos a investigar, o empecé a investigar toda esa historia que había atrás de mí, de dónde había venido mi papá, de dónde había venido mi mamá, que también habían sido familias que habían tenido muchos conflictos, de los que ahora se ven, pero que en ese tiempo no se hablaban. Entonces Ujú, eran más escondidos y eran menos entendibles. Uno siempre mira al papá y a la mamá como si ellos no hubieran tenido los problemas que uno tiene. Y a veces mm, ellos tuvieron conflictos mucho peores de los que supuestamente uno tiene. Entonces, en mi caso, yo fui levantada con mucha, mi papá fue muy psicorrígido y eso lo ujú, heredé para mi familia. Entonces, ya. la de carácter fuerte era yo, la de carácter no, temperamento, porque de carácter fuerte Ujú, todavía soy. Pero la de temperamento era yo, la brava era yo, la que mandaba era yo, y si no se hace lo que yo digo, no funciona. Y esa exigencia ajá, también la estaba teniendo con mi hijo y no me estaba dando cuenta que era que yo lo estaba bloqueando. ujú, En mi reprogramación me di cuenta de eso, de que realmente todos somos diferentes y que todos tenemos una historia y que nos debemos permitir conocer esa historia, también vivirla, pero también tenemos el derecho de decir hasta aquí podemos llegar para seguir avanzando. En este ujú, cuento de con Mónica intenté hacer un ciclo transgeneracional por ahí 3 veces, porque siempre que empezaba y llegaba a la parte materna, algo me bloqueaba y tenía todas las excusas para no ir a las charlas. Entonces, aceptaba que me metieran más trabajo, tenía todas las vueltas para hacer las más bobas, pero siempre se me presentaba algo para que yo no terminara. Y ese ciclo siempre llegaba como hasta la mitad, pero cuando iba a descubrir realmente como que qué era lo que me pasaba, me bloqueaba y ya, no iba, no iba. Lo intenté muchas veces, dejé de ir muchos meses, volví, reiniciaba, volvía, intentaba. ujú. Dentro de esas tareas nosotros manejamos como si fuera una especie de diario, que ahí fue donde yo empecé como a releer y a ser consciente de por qué no quería avanzar. Entonces empecé a Ujú. leer muchas cosas y a hacer ciertas tareas que Mónica nos colocaba para descubrir, ¿cierto? Entonces empecé a darme cuenta qué era eso que yo había heredado y que yo le estaba heredando a mi hijo, que le heredé, o sea, porque él ya heredó cosas que yo ya tenía, sino que ya la tarea de él es cortar lo que a él le corresponde. La Exacto. diferencia que tengo en este momento de conciencia con mi hijo mayor es que esto me ayuda a tener mejor comunicación y a entenderlo y a respetarlo y Ujú. a verlo con más amor de lo que una supuesta madre dice tener por sus hijos. Y también aprendí a perdonarme y a perdonar. Entonces es muy chévere hacer estos ejercicios, es algo que hay un antes y un después, como todas las que hemos estado en estos live decimos. Efectivamente, qué bonito eso que mencionas de el perdonarse, porque en las madres efectivamente se encuentra muchísimo. Esa carga, ese peso termina convirtiéndose en algo muchísimo más complejo de llevar, porque hay muchas ideas de lo pude haber hecho diferente, esa no era la forma de responder o esa no fue la forma de educar, un sinfín de cosas por las que terminan culpándose porque aún no han comprendido que es que hay otros elementos, aún no han comprendido que justamente desde el proceso de nuestra alma nos vamos eligiendo unos a otros, vamos eligiendo encontrarnos para poder transitar ciertas experiencias que solo aquellas personas nos van a permitir vivir porque tanto mamá con su historia transgeneracional materna como papá con su historia también, unidos nos permiten unas informaciones específicas
que en la medida en que vamos avanzando, que en la medida en que vamos creciendo, pues nos va a permitir que se presenten circunstancias, dificultades, alegrías, tristezas, muchas vivencias que están permitiendo que nuestra alma vaya creciendo, que está permitiendo que nosotros como seres humanos vamos creciendo. El asunto es desde dónde nos ubicamos en el momento que queremos observar esa situación que está aconteciendo. Y si bien es cierto que en el caso de Teresa, como ella lo ha mencionado, su motivación fue su hijo y una situación con su hijo, es muy usual que empecemos a buscar ayuda cuando llegamos a entrar en momentos de crisis, cuando sentimos que ya hemos hecho todo lo que consideramos que estaba en nuestras manos y que ya no sabemos cuál es la otra opción, por dónde más seguir. Constantemente les insisto, qué rico aprender a ir identificando todas esas señales que nos van permitiendo saber que algo está sucediendo con nosotros, que algo está sucediendo con aquellas personas con las que nos relacionamos y que en esa medida, si prestamos atención a esas emociones, a ese sentir, podremos encontrar cuáles son, como yo los llamo, esos prerequisitos para que se desencadene una situación incómoda o dolorosa. Entonces, cuando aprendemos a ir haciendo ese proceso de autoobservación, cuando aprendemos a observar las situaciones desde diferentes puntos de vista, según las personas que están relacionadas con el acontecimiento, ahí vamos pudiendo tomar conciencia y discernimos mucho mejor cuál es ese mensaje, esa lección, ese aprendizaje que tiene para nosotros una situación específica. En tu caso, Teresa, además de ese carácter o ese temperamento, además de reconocer que fue heredado, que es un guión de supervivencia heredado de tu padre, ¿qué más pudiste descubrir en tu rol como madre? No, es como madre, como esposa. Es muy charro porque, por ejemplo, con mi mamá no tuve muy buen acercamiento hasta que empecé a entender todo este proceso de bioreprogramación. Tuve muchos reproches hacia mi mamá hasta que entendí qué le había pasado a ella y por qué ella actuó conmigo así. O sea, yo fui la hija mayor de ella y generalmente los hijos mayores somos las prueba-error de los padres. Con ellos nosotros aprendemos a ser hijos y entendemos muchas otras cosas. Yo siempre pongo en evidencia que yo tengo dos niños, dos hijos, porque ya el mayor es grande, tiene 21 años y el menor tiene 12 años. Y puedo asegurar que Tomás es mucho más feliz de lo que fue Juan Esteban por el cambio de pensamiento que tuve y por la forma de ver en él ese ser humano independiente. Entonces hay una tranquilidad de levantar hijos diferentes. Entonces, ¿cómo hablo de esa diferencia? En el caso, por ejemplo, de mi mamá, yo siempre decía que yo no iba a ser como ella, o sea, sumisa, callada, y eso afectó al inicio mucho, mucho la relación de pareja. Y resulta que con bioreprogramación me di cuenta que soy tan igual a ella que es indiscutible negarlo. Solo que de una forma diferente me defiendo. Pero mi mamá es tan líder como yo, mi mamá es tan empresaria como yo, mi mamá es tan buena mamá como yo. Somos muy parecidas, solo que yo a ella la minimizaba. Por ese querer echarle siempre la culpa al otro. Y pasa lo mismo como cuando empecé a conectarme con el cuento con mi hijo mayor. Nosotros recorrimos muchos psicólogos, desde los más o menos 7 años hasta los 12 años, encontrando ese psicólogo que nos ayudara a encontrar esa respuesta del por qué, qué pasaba, de querer buscar esa tranquilidad de la normatividad de la cual todo el mundo habla. Pero realmente funcionó cuando entendí qué era eso que yo le daba a él, qué era eso que yo le transmitía energéticamente a él, que eran esos patrones que yo a él le enviaba
y de los cuales lo confundía o le dejé ciertas secuelas para su parte emocional. Entonces, esto me ayudó mucho a entender eso. Y yo ahorita puedo decir que la comparación que hacía con mis dos hijos, y es que con Tomás aprendí a tener un amor diferente y una comunicación diferente, porque ya sé parte de qué es eso tan negativo que a veces recibimos, porque no todo es negativo, que nosotros influimos en esas personas que están cerca de nosotros. En la parte de pareja, por ejemplo, como mi papá fue tan dominante y mi mamá tan sumisa, también dije que nunca iba a permitir que un hombre me dominara. Entonces en eso también uno cambia los roles. Uno no cambia ese rol de ser la mujer pues amorosa y ser la mamá cariñosa, sino que yo era la mamá con el carácter de hombre fuerte y como extravagante en los hombres cuando son tan dominantes. Cuando empecé como a darme cuenta de eso, empecé también a ver a mi esposo diferente. Entonces empecé a ver Ujú. a un hombre realmente muy valioso, una persona que antes me toleró mucho, que entonces empecé a verlo con amor y a respetarlo y a darle su puesto, que fue algo muy importante a nivel familiar, que cada uno cumpla el puesto que le corresponde. Mencionas varias cosas sumamente interesantes y vamos a empezar con esa de darle su lugar al padre. Efectivamente, las mamás terminan a veces desplazando a esos papás. Ojo, en ese rol de papás. Una cosa es el rol de pareja y otra cosa es el rol de papás. Y como a veces, como mujeres, se tiende a ser un poco más sobreprotectora, ¿cierto? Y además, como mujeres, no solo como madres, sino como mujeres, entramos más en el detalle, queremos más información, queremos que todo sea perfecto, que todo sea en la forma como a nosotras nos gusta y además ese como a nosotras nos gusta termina convirtiéndose ley en casa porque se entra a suponer que así es como debe de ser, como yo creo, como a mí me gusta. Entonces, lógicamente, ese papá va a entrar a realizar su labor de una forma totalmente diferente, como hombre, con las características de hombres. Y para quienes se han escuchado o se han leído este texto de Viva la diferencia, o los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, pues ya es sumamente claro que tenemos bastantes diferencias, afortunadamente, y por eso estamos hombres y mujeres con esas características de personalidad, con esas características de temperamento, de carácter. Entonces ellos empiezan a ejecutar su labor en la forma como ellos consideran que es lo adecuado. Como usualmente es bastante diferente a como nosotras lo haríamos, empezamos a hacer todo nosotras. Ve, no lo lleves donde el médico, que vos no me sabes decir qué dijo el médico. Usted simplemente me dice, ah, bien, ¿cómo le fue? Bien. Y entonces, no, pues vea, ahí le mandó ese medicamento, pero pues, ¿qué dijo? ¿Qué tiene? ¿Cómo? Pues no, eso fue lo único, ahí le mandó el medicamento y qué bien, que en unos días está normal. Y eso a nosotras nos desborda, eso a nosotras nos hace enojar, porque nosotras queremos más detalle, casi que si por nosotras fuéramos que nos dijera cómo estaba vestido el médico, qué cara hizo cuando le dijo que el hijo tenía fiebre, si fue una cara de susto, de tranquilidad, porque queremos que nos den todos los detalles. Entonces ahí empezamos a ir desplazando a ese padre. Y pues por algún motivo que vamos encontrando esos porqués y esos para qué es dentro del proceso, muchos de estos padres permiten ese desplazamiento, ¿cierto? Que es usual que los caballeros de pronto digan, ay, sí, para que no pelee, para que no regañe, para que esté contenta. Algunos desde ese punto de complacencia terminan retirándose de su rol, mamá haciendo todas las labores y pues para acabar de ajustar entonces ya viene el otro reclamo y es que vos no me ayudás, es que me dejas a mí toda la carga de la casa.
Pero ojo, mujeres, mamás, ¿será que nos dejan toda la carga o será que nos cuesta muchísimo delegar? Nos cuesta muchísimo aceptar que las cosas se pueden hacer de diferentes formas y que aunque no sea la forma que para mí es la idónea, también puede estar bien hecho y también puede dar buenos resultados dentro de esa educación familiar, dentro de ese acompañamiento y ese posicionamiento de papá y de mamá. Ahora bien, ustedes que están ahí viéndonos, van a hacer un ejercicio muy sencillo. Van a recordar cuál es esa vivencia, cuál es esa situación por la que están transitando ahora que les genere incomodidad, que les genere dolor, que les genere tristeza o enojo. Y van a preguntarse ¿para qué? En lugar de por qué, van a preguntarse ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué inconscientemente atraigo este tipo de situaciones? Porque si nos revisamos, si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas situaciones son repetitivas, no es la primera vez. Y puede presentarse en estuches diferentes. ¿Qué es estuches diferentes? En personas diferentes. Sin embargo, es como si otra vez la historia se repite. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Y para qué estoy en la necesidad inconsciente de atraer ese tipo de situaciones? Tere, ¿tú qué, para qué te diste cuenta? ¿Para qué estabas en la necesidad inconsciente? Pues no sé, de muchas cosas. Es cuando nosotros hicimos el árbol genealógico, que fue investigar de dónde veníamos, quién era mi mamá, quién era mi abuela, quién fue mi bisabuela, los hermanos, los tíos, a qué se dedicaban, sus profesiones, las Ujú, enfermedades. Ahí es donde uno se da cuenta que hay muchos patrones repetidos. Dentro de esos, por ejemplo, había uno que era muy característico y era una frase de muy de la familia del parte de mi papá, y es como si no fuéramos merecedores de vivir una vida mejor de la que tenemos, o sea, que nos teníamos que conformar económicamente con lo que nos tocaba. Entonces, ujú, parte de la familia de mi papá, la gran mayoría, tuvieron muy buena fortuna, pero con el tiempo se fueron quebrando por alguna u otra ujú. razón. Siempre hubo lapsos de familia donde sufrieron quiebras muy significativas. Ok. Eh, Descubrí que yo también me sentía que no era merecedora de tener más allá de lo que ellos me podían ofrecer. Ujú, Entonces, cuando empecé a entender eso, empecé a ver mi forma de trabajar diferente y empecé como a enamorarme de una forma diferente de lo que yo hacía. No tanto porque me generara plata, sino desde la parte, desde la satisfacción que me daba bienestar. Cuando yo, ujú. por ejemplo, esa parte la entendí en el árbol genealógico, a mí me empezó a fluir mucho mejor la parte laboral en la parte económica. O sea, empecé a tener más Excelente. trabajo, más reconocimiento laboral, mejores clientes, pues por decirlo así. Y entendí que Ujú. mentalmente venimos bloqueados con algunas cosas. O sea, eso todavía lo estoy trabajando. Pero siento que Sí. cuando descubrí eso, empecé a trabajar de una manera diferente. Empecé a mirar mi trabajo de una forma diferente. O sea, me lo merezco, lo quiero y puedo hacerlo. Entonces me pareció algo también muy, muy reconocido dentro de este proceso que hicimos con el árbol genealógico con Mónica. Otra de las cosas, por ejemplo, que tuve muy claro y lo tengo claro es que a veces en estos días una de las que estuve en el live decía que uno con esto le quiere arreglar la vida mucho, sobre todo a las familias y sobre todo con la que uno más tiene conflicto, con el que uno más tenga conflicto, ¿cierto? Ujú, Porque uno sí. siempre cree que el otro tiene más problemas que uno, o sea, yo ya lo entendí, entonces ya lo solucioné, pero es algo muy complejo, solo cada persona está en su momento, en su alineamiento y en el lugar preciso para buscar lo que necesite.
Dentro de estas, por ejemplo, que aprendí dentro de ese árbol genealógico y parte de cortar, es no permitir que nadie me haga sentir algo que yo no soy, o que alguien Ujú. me haga hacer algo que yo no quiero. Entonces, en este momento y gracias a bioreprogramación y gracias a Mónica, aprendí que si yo no soy feliz, si yo no estoy tranquila, si yo no estoy en una estabilidad emocional, yo no le puedo dar estabilidad emocional a los que me rodean. O sea, yo no puedo Ujú. aparentar una felicidad que no tengo. Entonces, si yo no descubro realmente qué me pasa, yo no voy a poder ayudar a las personas que están cerca de mí. Entonces, también aprendí a cortar con personas que no me dan bienestar emocional. Eh, Es- Puede que suene egoísta, puede que suene, pero pienso que la tranquilidad es muy importante. Y Ujú. si yo estoy tranquila y si me hace, y si lo que yo creo que estoy haciendo está bien, y si estoy sintiendo que hay felicidad a mi alrededor con las personas que son importantes para mí, aprendí a cortar eso. Y eso lo aprendí con los seminarios con Mónica. Entonces es algo maravilloso, completamente maravilloso. Es cierto, hay muchas fidelidades que tenemos con nuestros parientes, hay muchas fidelidades con algunos familiares específicos y justamente en transgeneracional vamos identificando cuáles serán esos familiares específicos, ¿verdad? En una de las sesiones nos dábamos cuenta de una fidelidad de ahora que tú mencionas, el aspecto económico, pues por ahí va un poco el asunto. Resulta que una de las participantes en aras que esto económico se activara más porque efectivamente esos permisos para que en esa parte financiera nos vaya mejor tiene mucha relación con cómo nos la llevamos con nuestra mamá, cómo hemos interiorizado también a nuestro papá y cómo nacimos. Tres elementos fundamentales para empezar a revisar ese asunto económico, qué es lo que pasa, dónde podemos ir ajustando piezas. Entonces con esta chica, justamente, pero ¿por qué no fluye? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? Por más que inicio proyectos, se me quedan en el camino, se caen. Entonces, revisando un poco también la historia de su mamá, la historia del nacimiento de ella, pues, oh sorpresa, estaba en una fidelidad con su madre porque lo que había interiorizado es que a pesar de a mi mamá le tocó muy duro y siempre me ha dado pesar porque las condiciones en las que ella nació, el peso que traía, el tamaño, lo que le quedó a esta chica en su mente era, sufrió mucho por tenerme a mí. Entonces la fidelidad inconsciente, y ojo a esto, inconsciente es, yo también debo sufrir como compensación a lo que mamá hizo por mí. Suena descabellado, sí, yo sé que son cosas que a veces uno dice, uy, pero ¿cómo y a quién se le va a ocurrir? Porque es programas inconscientes, porque son memorias que tenemos, pero que al estar inconscientes, pues lógicamente no las hemos podido procesar. Sin embargo, cuando tenemos esa oportunidad de traer a la luz esa información, de tomar conciencia y de darnos los permisos adecuados y en el momento oportuno, pues muchas cosas de nuestra vida se van a poder desbloquear. Ahora entonces el siguiente punto. Ya llevan dos tareas que deben estar reflexionando y cayendo en cuenta. Ahora, a partir de lo que han encontrado, tú que estás ahí viéndonos y escuchándonos, ¿qué permiso te darías? ¿Qué permiso te darías para que te vaya mejor en aquel aspecto que te has dado cuenta que estás repitiendo o que aún necesitas aprender cosas? Tere, hoy, ¿qué permiso te darías? Además de todos los que ya te has dado. No, ahorita estoy en el permiso de disfrutarme. Qué bonito. A ver, cuéntales un poquito qué es eso de disfrutarme, que a veces toma mucho tiempo comprenderlo. Eh,
Es muy complejo. Cuando no, ya hice el último ciclo, que fue Legado de Amor, que es un ciclo muy bonito. Yo empecé pues a asistir a las reuniones y empecé como a mirar que estaba trabajando mucho y que no estaba disfrutando ya lo externo. O sea, ya no tenía tiempo para un café, ya no tenía tiempo para un masaje para mí, no tenía tiempo como para ese tipo de cosas que uno se puede tener. Hubo un momento que mi Ujú, esposo me reclamó, me dijo que yo estaba egoísta, pero le recalqué lo que les decía ahora. Estoy pensando en ujú, mí, porque si yo no estoy bien, yo no te voy a dar felicidad. Y fingir ujú. una felicidad en uno u otro momento explota. Siempre va a resultar en algo negativo. Entonces, en este momento me disfruto. Si yo quiero, a mí en este momento lo que más me gusta es de pronto salir, pelear me encanta, comer me encanta. Entonces, me doy esos Ujú. permisos de poder disfrutarlos. Y cuando no tengo una fecha especial para salir, ni un momento especial para ir a un restaurante, o que si yo, oye, para comerme esa comida que quiero comer, entonces me estoy disfrutando. Realmente esos son los permisos que me estoy dando. Qué rico, maravilloso. Por ahí hay una frase muy bonita que dice, y se las publiqué hace poco, la mamá que busca sanarse, sana a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cierto? Porque decía también otra de las publicaciones que cuál es la mejor edad para, para educar a un hijo. Y decía 20 años antes educando a sus padres. Entonces, ya te has dado cuenta que los hijos que estás educando ahora, esa información es la que van a transferir a tus nietos. Porque a veces las mamás dicen, no, Mónica, pero entonces yo ya llegué tarde, mi hijo ya tiene X edad. Pues justo estás en el momento oportuno, porque es que tu hijo, aún si no tiene sus hijos, quiere decir que tienes toda la oportunidad de ayudarle a ir transformando aquellas creencias, aquellos esquemas, aquellas historias en repetición para que cuando tenga sus propios hijos ya pueda transferirles una información distinta, porque esa información se transfiere desde el momento de la concepción y aquello que vivieron esos padres incluso unos 6, 9 meses antes de concebir a ese hijo, de tal manera que después de que ya ha nacido y ha pasado cierto tiempo, esa información ya está ahí, encapsuladita en ese inconsciente y en algún momento se va a activar. Entonces, sí, mamá, papá, efectivamente estás en el tiempo justo, en el tiempo indicado, en el momento perfecto para darte y darle esa oportunidad a tu hijo, a tu hija, que pueda transformar muchísimas historias, que puedan transitar por otras situaciones de una forma más armoniosa, más tranquila, más equilibrada. Entonces, ¿qué permiso te darías? ¿Qué programas quisieras o qué historias quisieras que ese hijo o esa hija dejen de repetir o mitigar un poco este asunto de transitar esos procesos de dolor, bien sea por lo que sea, situaciones de separación, situaciones de adicciones, enfermedades mentales, bueno, un sinfín de cosas que podemos atravesar que son sumamente dolorosas. Entonces, acompáñanos, date esa oportunidad de estar en estos procesos transformadores y redescúbrete. Entrar en contacto con nosotros a veces genera ciertos temores por ¿y qué me voy a encontrar? ¿Y de qué me voy a dar cuenta? Pero, y si lo miramos como cuando estamos observando una película, una serie súper chévere y ya queremos saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, pues bien, estamos en el momento oportuno para querer saber qué va a pasar en nuestro siguiente capítulo, qué queremos hacer, qué queremos escribir para nuestro siguiente capítulo. ¿Tú qué quieres escribir, Tere, en tu siguiente capítulo? Aquí estaba recordando algo de cuando
Empecé en una de las charlas de legado de amor que nos Ujú. leíste la historia de las almitas. Sí, muy linda. Es una historia muy bonita y a mí esa historia me reflexiona cada vez que me acuerdo de la lectura de ese día. Ujú. Eh, Cuando la leí por primera vez que estuvimos pues en ese espacio, una socializa y muy chévere, pero a mí se me quedó mucho rato como identificando quién era esa alma buena y quién es esa alma mala y qué había aprendido esa alma buena y qué había aprendido esa alma mala Ujú. y en qué estado estaba mi alma y yo a quién posiblemente le podía estar haciendo daño o a quién posiblemente le estoy, ojalá pues sea un ejemplo para muchos, pero eh, Ujú. los seres humanos venimos para aprender. Mm, Hubo un tiempo que, por ejemplo, yo recordaba esa lectura y lloraba mucho, porque me Ajá. sentía demasiado identificada como con eso negativo que nos sucede cuando algo nos marca. Pero también pensaba en esa persona como esa alma que nos explicaba esa lectura. Entonces también vino también a cumplir una función. Eso me ayudó a perdonar y de esos traumas o de esas cosas que me pasaron ya puedo hablar con tranquilidad, no hablo con dolor. Uno sí habla con tristeza porque pues no debe haber pasado, pero se habla ya con tranquilidad. En, Ujú. en ese caso, por ejemplo, el legado de amor que lo había tomado por el cuento de mi hijo mayor, todas las mamás queremos que todos los hijos sean felices y Sí. queremos que todos estén en bienestar, pero por más consejos que nosotros demos, por más que les hagamos el camino, por más que les coloquemos como las cosas para que ellos no sufran, todos ellos son los que toman la decisión de si quieren o no. Y realmente ellos necesitan experimentar para poder tomar buenas decisiones. Entonces, cuando yo tomé legado de amor para Juan Esteban, yo quería tener esa conexión bonita de mamá a hijo, tener esa conexión de tranquilidad, eh, poder a partir desde ese momento tener mejor comunicación. Ujú. Y aunque era legado de amor y era dirigido para mi hijo, me enseñó mucho a no juzgar. Esa lectura y como esas cosas me enseñó mucho a juzgar. Sabes, Mónica, que aunque me falta, porque me falta muchísimo, mi temperamento es más bien muy altivo, Ujú. pero he aprendido a controlar. Ujú. Y dentro de eso está es no juzgar tanto. Entonces trato de entender mucho esas personas que llegan a mi lado y que de una u otra manera uno siente que defraudan, pero solamente me defraudan a mí, ellos no defraudan a nadie más, ni siquiera a ellos mismos. Entonces es tratar de entender qué enseñanzas tengo que tomar de eso supuesto negativo que nos llega para tomarlo de Ujú. amor positivo, porque todavía estoy, o sea, mis hijos, como tú dices, ninguno tiene, gracias a Dios, pues todavía no, y espero que se demore en tener hijos, para que Ujú. él pueda tener una orientación mejor. Sí. Con el más pequeñito, quiero enseñarle que la vida es mucho más que conseguirse una casa lujosa, un carro lujoso, es calidad de vida, y la calidad de vida tiene que ver mucho con tranquilidad y también saber escoger esa persona con la cual quiero continuar o con la que quiero estar, o que si su decisión es estar solo, que sea un solo feliz, no Ujú. como se dice vulgarmente, un beato, por decirlo así, o un amargado, o sea, que tome esas decisiones de vida que le den calidad de vida. Y para mí en este momento es muy importante. Estoy en esa búsqueda, mucho, mucho, mucho. Pero puedo decir, Mónica, que esa parte de no querer juzgar a las demás personas porque ya las veo desde otro punto de vista, porque si yo he pasado por esto, esa persona también tiene que pasar por algo que le afecta y esa es su reacción. Entonces, es tratar de no juzgar. Escucho lo que me quieren decir. Si desde mi corazón está decir algo bueno, lo digo. Y si no tengo, pues, como por decir cosas muy positivas, más bien trato, porque a veces se me sale de no opinar mucho. Pero eso me lo enseñó, por ejemplo, legado de amor. Es, es ver a las otras personas como con ese sentido de que todos tenemos sensaciones, emociones, percibimos y recibimos cosas que no nos corresponden, pero que también las circunstancias nos hacen actuar así. Entonces, ser conscientes de. Y la verdad me ha servido muchísimo. La comunicación que tengo con mi hijo mayor es muy buena.
Es Ujú. definitivamente, aunque tenemos diferencias porque pues hoy él todavía es joven y yo ya quisiera, pero es como él desee llevarlo. Tenemos una comunicación, siento que él se puede comunicar conmigo con facilidad y me cuenta sus cosas sin ningún problema. Y es algo que es definitivamente gracias a estos talleres, es ver la vida diferente. Muy bien, pues esto que nos está mencionando Tere, si tú también quieres conocer un poco más, eh, ve allí y busca La Ley del Espejo. Es una historia muy bonita que te va a dar la oportunidad de justamente eso, entender cuál es el real propósito de juzgar, de señalar, es más, si estamos o no en condiciones de hacerlo. Si a nosotros nos gustaría ser juzgadas y señaladas, búsquenlo. Ley del espejo. Y también pueden buscar ese cuentecito del alma que dice conversaciones con Dios, el almita y Dios. Lo van a encontrar y se van a dar cuenta de muchas cosas. Nos permiten ver nuestra vida, nos permite ver esas personas y esas situaciones que vamos transitando de una forma bastante diferente. Muy bien, Tere, para que vamos terminando entonces este live de hoy tan interesante, ¿qué les quieres decir a estas personas que nos están acompañando y a quienes luego van a ver también este en vivo, pues en grabación? No, la invitación es a que se redescubran. Es una oportunidad grandísima de cambiar los paradigmas con los que nosotros venimos. Lo que yo les decía al inicio, yo pensé que era una bobada, pero qué bobada tan buena, porque realmente nos despeluca de una forma positiva. Entonces la Ujú. invitación es a que eh, se comuniquen con Mónica, que es en este caso pues como la más cercana, pienso yo. Yo siempre la recomiendo cuando yo escucho a mis usuarios con problemas que me identifican, yo, tenés que ve, busca esto, te va a ayudar a Ujú. analizar, porque es tratar de analizar. La idea es que seamos personas felices, ayudando a los demás desde la tranquilidad. Y la Ujú. recomendación es a que se animen, que busquen otra alternativa para ser felices. Y esto es una de las cosas buenas que pueden pasar. Es de lo mejor que ha podido crear. No sé si fue un psicólogo o alguien que no sé qué vio, que llegó a esta tendencia tan chévere de cambiar y también de perdonar. Entonces, la invitación Ujú. es a que se animen, que por lo menos lo intenten, a ver qué tal les va. Pero todo es positivo. Muy bien, entonces la invitación está allí para que participen en nuestros ciclos expansivos Vibra Conexión. Recuerden que estamos en inscripciones, iniciando grupos esta misma semana e incluso la próxima. Esa oportunidad, date esa oportunidad de reencontrarte, de conectar contigo. Date esa oportunidad de reconocer cuáles son esas memorias que heredaste. Unas memorias que son sumamente valiosas porque independiente de lo que pienses en cuanto a la forma como vivieron tus padres, tus abuelos, esa forma es la que te permitió estar aquí, ahora. Es lo que permitió que aún ustedes, nosotros como descendientes, estemos aquí. Y que eso que los padres, los abuelos, bisabuelos y atrás eligieron hacer era lo que consideraron en ese momento que era perfecto, era lo que podían darnos, era lo mejor posible que podían hacer. Date la oportunidad también de sanar esa memoria de mamá, esa memoria de papá, esté presente o no, porque de alguna forma eso va a estar determinando muchos resultados de tu vida. Y si tienes hijos y si tienes sobrinos, pues sumamente invitado a estar en Legado de Amor. Son unos regalos muy especiales, espectaculares. Recorrer toda esa historia es así que de verdad es una serie y una serie que tienes en tu memoria, una serie que tienes en tu hogar. Así que bienvenidos a estos espacios, estén muy atentos a nuestros siguientes en vivo y Tere, mil gracias por compartir tu historia,
por acompañarnos, por abrir tu corazón, bueno, por darles tantos buenos consejos y compartir esos pasitos que has ido dando, que aunque a todos nos faltan un montón, qué bonito es ir reconociendo y amándonos por los pasos que ya hemos dado y porque justamente por esos pasos estamos aquí hoy. Gracias, Tere. No, a ti, Mónica, muchas gracias. Es una bendición que el destino o la vida nos haya cruzado. Tú sabes que te quiero mucho. Gratitud Y yo completa. a ti también. Muy bien, familia Vibra Conexión, cuídense mucho. Ya saben, estamos en inscripciones y el enlace lo encuentras en la biografía. Así que te espero. Chao, hasta nuestro siguiente en vivo.